Desde muy joven, yo sabía que había algo que faltaba en mi vida. Crecí rodeada de comodidad, con todo lo que el dinero podía comprar, pero nada llenaba el silencio que existía dentro de mí. Las preguntas sobre mi padre siempre golpeaban la puerta de mi mente, pero nunca encontraban respuestas claras. Mi madre desviaba la mirada cada vez que yo tocaba el tema, diciendo que el pasado estaba enterrado. Aprendí pronto a no insistir, pero la herida seguía abierta, invisible a los ojos de todos. Cargué esa ausencia como una sombra, siempre detrás de mí, incluso cuando el sol brillaba. En la escuela, cuando los compañeros hablaban de sus padres, yo sonreía como si entendiera. Inventaba historias, creaba imágenes en mi cabeza, solo para sentirme incluida. Con el tiempo, dejé de soñar con él y comencé a transformarlo en un punto ciego de mi historia. Era más fácil fingir que él no existía que lidiar con el dolor de no tenerlo. Pero, por dentro, sentía un vacío que crecía a medida que yo crecía. Un tipo de silencio que ningún logro era capaz de romper. Su ausencia moldeó mis decisiones de forma invisible, pero profunda. Tal vez por eso me volví tan obsesionada con ganar. Sentía que, si acumulaba suficiente éxito, algún día él oiría hablar de mí y se arrepentiría de haberme dejado. Trabajé el doble, estudié con esmero, me rodeé de metas y premios. Todo necesitaba tener un propósito, un resultado, una medalla. Pero, en el fondo, yo quería ser vista. No por las personas a mi alrededor, sino por aquel hombre ausente que nunca conocí. El reconocimiento que yo buscaba era de alguien que tal vez ni siquiera supiera de mi existencia. Con los años, me fui convirtiendo en una mujer admirada, respetada, hasta temida por algunos. Mi imagen era de fuerza, de control, de alguien que tenía la vida resuelta. Pero, por la noche, cuando me quitaba los zapatos y el maquillaje, me encontraba con la misma niña solitaria de siempre. No importaba cuánto subiera, cuánto conquistara, había una escalera emocional que nunca lograba escalar. Era como si una parte de mí estuviera congelada en el tiempo, esperando por algo que nunca llegó. Sabía sonreír en las fotos, pero había un cansancio en mis ojos que nadie notaba. Nunca hablé de eso con nadie. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo a parecer débil. La verdad es que tenía miedo de descubrir que él realmente me había abandonado por elección. Miedo de confirmar que no era suficiente para ser amada por él. Entonces, seguí adelante, escondiendo mi dolor detrás de números, contratos y metas. Me volví una experta en huir de mí misma, y nadie lo notaba. Era más fácil así, mantener todo bajo control. Pero su ausencia, esa nunca se fue. Incluso rodeada de personas, siempre me sentía sola. No era soledad por falta de compañía, sino por falta de pertenencia. Como si una parte de mi historia hubiera sido arrancada, y yo pasara la vida tratando de pegar los pedazos. A veces, imaginaba cómo habría sido si él hubiera estado presente, si me hubiera llevado de la mano, dado consejos o simplemente abrazado. Esas imágenes me atormentaban en los momentos de silencio. No sabía que un día el destino me pondría cara a cara con esas respuestas. Y cuando eso pasó, nada podría haberme preparado para lo que sentiría. Mi rutina estaba marcada por agendas apretadas, compromisos importantes y decisiones que movían cifras absurdas. Desde fuera, parecía que había conquistado todo lo que una mujer podría desear. Era respetada, influyente, rodeada de comodidad y poder. Pero por dentro, algo en mí gritaba por auxilio. El vacío que cargaba desde la infancia ahora se mezclaba con un cansancio que no era solo físico. Era como si mi alma estuviera exhausta de intentar probar algo que ya ni siquiera sabía qué era. Me levantaba todos los días con la sensación de estar atrasada, incluso cuando estaba a tiempo. Corría de un lado a otro, organizaba, delegaba, decidía. Y en medio de todo eso, me olvidaba de mí. Me olvidaba de lo que me gustaba, de lo que me hacía bien, de lo que me emocionaba. Mi vida se resumía en resultados, plazos, reconocimiento. Empecé a notar que mi risa estaba desapareciendo, que mi mirada perdía brillo. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Era más fácil seguir. La soledad comenzó a pesar de forma diferente. Ya no era ese dolor infantil por la ausencia paterna, sino una soledad adulta, silenciosa, que invade sin pedir permiso. Tenía personas a mi alrededor, pero pocas sabían quién era yo realmente. Me acostumbré a usar máscaras, a interpretar papeles, a corresponder a las expectativas. Y, cuanto más lo hacía, más lejos de mí misma me sentía. Mi cuerpo comenzó a dar señales. Insomnio, palpitaciones, fatiga.
Era como si algo dentro de mí estuviera pidiendo una pausa. Algunas noches me despertaba con el corazón acelerado, como si me hubieran dado un susto. Otras veces, me encontraba llorando sin entender por qué. Todo estaba aparentemente en su lugar, pero mi corazón parecía desalineado con mi vida. Traté de ignorarlo, como siempre hice, pero esta vez no funcionó. Estaba siendo difícil sonreír, difícil reconocerme. Y fue en ese punto que empecé a cuestionar todo lo que había construido. ¿Valía la pena tanto esfuerzo por algo que no me llenaba? Empecé a evitar los espejos. No porque no me gustara mi apariencia, sino porque temía lo que mis ojos revelaban. Ya no me veía allí. Era una imagen pulida, maquillada, pero vacía. Sentía falta de algo que nunca tuve. Y eso dolía más que cualquier derrota profesional que haya enfrentado. Por más que quisiera seguir en control, algo me decía que era hora de parar, de escuchar ese silencio. Pero aún no sabía cómo hacerlo. Nunca aprendí a detenerme. Fue en ese momento, en ese punto exacto de agotamiento, que surgió una oportunidad que parecía simple: resolver un problema relacionado con una antigua propiedad de mi madre. Estaba lejos, fuera de mi mundo, un asunto que fácilmente podría haber delegado. Pero, por algún motivo, quise ir yo misma. No sabía explicar por qué, pero algo dentro de mí me empujaba en esa dirección. No tenía idea de que esa decisión cambiaría completamente mi vida. La decisión de ir personalmente fue recibida con sorpresa por mis asesores. Todos estaban listos para encargarse de la situación por mí, pero fui firme. Había algo en esa propiedad antigua, algo en la forma en que mi madre nunca hablaba de ella, que me dejó intrigada. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, tal vez solo un terreno olvidado. Pero en el fondo, había una inquietud que no podía explicar. Era como si ese viaje fuera más que una simple tarea. Era un llamado que aún no comprendía. El viaje fue largo, silencioso e incómodo. Dejé atrás los vidrios polarizados, los trajes formales y el entorno controlado. Encontré caminos con baches, cielo abierto y un silencio extraño que me hacía pensar. Llevé conmigo solo lo esencial, pero dentro de la maleta había un equipaje emocional mucho más pesado. Cada kilómetro recorrido parecía un paso hacia algo desconocido. Sentí miedo, recelo, pero también una curiosidad que no me dejaba desistir. Por primera vez en mucho tiempo, yo no tenía el control de todo. Al llegar, encontré una casa sencilla, rodeada de campos amplios y árboles antiguos. Nada allí parecía haber sido tocado por el tiempo moderno. El aire era diferente, y el sonido de los pájaros me pareció casi desconcertante. Miré a mi alrededor como quien pisa un suelo extranjero. Estaba fuera de mi hábitat, sin mi armadura de ejecutiva. Era solo yo, mi inquietud y una propiedad silenciosa. Clavé los ojos en una construcción a lo lejos, donde un hombre trabajaba solo. No sabía por qué, pero ese hombre me causó un impacto inmediato. Él parecía no notar mi presencia. Continuaba sus quehaceres con calma y atención, como si el mundo a su alrededor no lo distrajera. Había algo en sus gestos, en la forma en que caminaba, que me atrapó. Me quedé observándolo por algunos minutos, como quien intenta descifrar un enigma. No había ninguna razón lógica para que eso me afectara, pero algo en el fondo de mi pecho empezó a doler. Era como si mi alma estuviera reconociendo algo que mi mente aún no comprendía. Fui recibida por una empleada antigua que cuidaba el lugar desde los tiempos de mi madre. Ella parecía sorprendida de verme allí, pero no dijo mucho. Solo me mostró el cuarto y dijo que el viejo trabajador andaba por allí ayudando con el mantenimiento. Su voz llevaba un tono de respeto por él, casi de afecto. Pregunté su nombre, pero la mujer solo respondió que él estaba allí desde hacía mucho tiempo. Dejé la conversación en el aire y fui a descansar. Pero mi cabeza no se apagaba. La imagen de aquel hombre quedó conmigo. Esa noche dormí mal. Soñé con rostros que nunca vi, con brazos que intentaban alcanzarme, con voces lejanas llamándome. Desperté con el corazón apretado, como si hubiera olvidado algo importante. Me levanté temprano, me puse ropa sencilla y fui a caminar por la propiedad. En el fondo, quería encontrarlo de nuevo. Y lo encontré. Estaba sentado debajo de un árbol, mirando el horizonte. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un escalofrío. Y, en ese instante, algo en mí empezó a cambiar. Me acerqué despacio, sin saber exactamente qué decir. Él parecía ajeno a mi presencia, pero no de forma grosera, solo sereno, como quien está acostumbrado al silencio. Me senté a una distancia respetuosa, observando sus rasgos marcados por el tiempo. El rostro quemado por el sol, las manos ásperas,
los ojos profundos, pero había una paz allí que me desarmó. Me quedé en silencio unos minutos, hasta que giró el rostro y me lanzó una mirada directa, firme, pero sin agresividad. Me sentí pequeña frente a ese hombre que nada sabía sobre mí. ¿Usted es de la familia?, preguntó, con una voz ronca y pausada. Asentí con un gesto, explicando que era hija de la antigua propietaria. Él solo asintió, volviendo a mirar el horizonte. Aquello me incomodó, pero no logré marcharme. Había algo en el que me retenía, algo que me empujaba más cerca. Comenzamos una conversación sencilla, sobre el lugar, sobre la rutina. Sus respuestas eran cortas, pero nunca frías. Era como si hubiera elegido vivir con pocas palabras, pero con mucho significado en cada una. En los días siguientes, comencé a verlo con frecuencia. Aparecía temprano, cuidaba la tierra, arreglaba cercas, podaba árboles. Yo lo observaba a la distancia, admirando su dedicación. Poco a poco, empezó a saludarme con un discreto gesto, y hasta intercambiábamos algunas palabras. Era extraño cómo aquel hombre, tan distante de mi realidad, lograba despertar en mis sentimientos tan antiguos. No entendía qué era aquello, pero mi corazón latía diferente cerca de él. Era como si una parte de mí reconociera algo que mi mente no alcanzaba. En uno de esos encuentros, él me ofreció un café. Nos sentamos bajo una sombra y conversamos más de lo habitual. Habló de elecciones, de pérdidas, de cómo la vida no siempre sigue el camino que planeamos. Sus palabras me tocaron profundamente, como si estuviera narrando mi propia historia. Me quedé sin reacción cuando mencionó haber perdido algo valioso en el pasado, algo que nunca pudo recuperar. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Solo lo miré y, por un breve instante, deseé que él fuera mi padre. La sensación fue tan fuerte que me levanté bruscamente, pidiendo disculpas y diciendo que necesitaba irme. Mi corazón latía acelerado, mis manos sudaban. Aquello era irracional, no tenía sentido. Pero dentro de mí, algo gritaba, como si hubiera una verdad escondida detrás de aquellos ojos cansados. Pasé el resto del día tratando de convencerme de que era solo una impresión. Tal vez era solo carencia, o el deseo de llenar un vacío. Pero no lograba quitarme la idea de la cabeza. Y comencé a preguntarme si esa propiedad guardaba más que documentos antiguos. Esa noche, revisé cajas olvidadas en uno de los cuartos de la casa. Encontré cartas antiguas, registros, anotaciones hechas a mano. Cuanto más leía, más se apretaba mi corazón. Había nombres tachados, fechas cercanas a mi nacimiento, y una carta dirigida a mi madre con una caligrafía que me pareció familiar. Mi pecho se cerró. De repente, todo lo que parecía aleatorio comenzó a encajar en un rompecabezas incómodo. Y fue allí, sola, con los papeles en las manos, que entendí que mi historia estaba a punto de cambiar para siempre. Pasé esa noche en vela, leyendo y releyendo cada papel, cada línea, como si buscara algo escondido entre las palabras. Los documentos estaban envejecidos, amarillentos por el tiempo, pero aún legibles. Entre cuentas antiguas y notas olvidadas, encontré una carta que hizo temblar mis manos. Estaba escrita con cuidado, en un tono respetuoso, pero cargado de dolor. La persona pedía saber de la niña, preguntaba si podría verla, si había alguna posibilidad de formar parte de su vida. La firma al final cayó como un trueno sobre mi pecho. El nombre era el mismo del hombre que ahora cuidaba de esa tierra. Sentí mi cuerpo estremecer, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Me quedé allí parada, sosteniendo ese papel como quien sostiene una verdad que no quería encontrar. Las palabras resonaban en mi cabeza. Ella merece saber la verdad. No quiero estorbar, pero necesito verla al menos una vez. Sabía que mi madre tenía sus secretos, pero nunca imaginé algo tan profundo. Una parte de mí quería negarlo, pero otra ya sabía que no había más escapatoria. Al día siguiente, encontré a la mujer que cuidaba la casa y le mostré la carta. Ella guardó silencio por unos segundos, luego solo asintió con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo que lo sabía, pero que prometió nunca contarlo. Me contó que mi madre prohibió cualquier acercamiento, diciendo que él no tenía condiciones para criar a una hija, y que él respetó, pero nunca dejó de cuidar la tierra, como una forma de estar cerca. Aquello me rompió por dentro. Un dolor silencioso e injusto que atravesaba el tiempo y me alcanzaba ahora. Volví a verlo esa misma tarde, como siempre, trabajando con calma, como si el mundo allá afuera no existiera. Mi corazón estaba en pedazos. Observé sus gestos, sus expresiones, y vi allí más que un trabajador.
Vi a un hombre que cargaba el peso del tiempo, de la ausencia, del arrepentimiento. Cada arruga parecía contar una historia que nunca fue dicha. Y, por primera vez, lo vi de verdad. No como a un extraño, sino como parte de mí. La duda ya no existía más. La verdad estaba clara como la luz de ese atardecer silencioso. Volví al cuarto y tomé una foto de mi infancia. Me quedé mirando mis rasgos, comparándolos con los de él. Era imposible negarlo. La forma de los ojos, el contorno del rostro, hasta la manera de fruncir el ceño cuando estaba pensativo. Yo era de él. Él era mi padre. Y mi vida, hasta entonces tan controlada, tan lógica, comenzaba a desmoronarse. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y alivio. Rabia por todo lo que fue escondido. Tristeza por el tiempo perdido. Y alivio por finalmente entender el vacío que me acompañó por tantos años. Yo tenía un origen, y estaba allí frente a mí. ¿Pero qué hacer con esa verdad? ¿Cómo mirar a los ojos de él y decirle que yo sabía? ¿Cómo perdonar a mi madre por haberme privado de esa parte tan esencial de mi vida? Demasiadas preguntas, pocas respuestas. Necesitaba coraje. Coraje para enfrentar esa conversación. Coraje para recibir lo que viniera. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir fingiendo. Era hora de confrontar el pasado, aunque doliera. Y yo estaba a punto de hacerlo. Me tomó 2 días encontrar el coraje suficiente. Ensayaba qué decir, creaba frases en mi cabeza, pero ninguna parecía adecuada. ¿Cómo se empieza una conversación con alguien que debería haber estado presente toda la vida, pero fue mantenido al margen? ¿Cómo decir papá a alguien que nunca escuchó esa palabra de mi boca? Mi corazón latía descompasado, como si supiera que después de eso, nada sería como antes. No era una conversación común. Era el momento más delicado de mi vida, y temblaba solo de imaginar lo que él diría. Esperé hasta el final de la tarde, cuando él solía sentarse en el mismo banco, bajo el mismo árbol. Me acerqué despacio, con la fotografía en mano y el corazón acelerado. Él me miró con la misma calma de siempre, como si no hubiera nada fuera de lugar. Me senté a su lado, respiré hondo y le entregué la foto. Esa soy yo, cuando era niña, murmuré, intentando contener las lágrimas. Él tomó la imagen con cuidado, como si tocara algo sagrado. Sus ojos se demoraron en el papel por largos segundos antes de levantar la mirada hacia mí. Lo sé, dijo él, con la voz quebrada. No necesité preguntar nada más. Aquella confirmación simple fue como una avalancha dentro de mí. Sentí que las piernas me fallaban, el pecho se apretaba, los ojos se llenaban de lágrimas. Quería decir tanto, pero no lograba organizar los pensamientos. Él siguió mirando la foto, ahora con las manos temblorosas. Te vi crecer desde lejos, todos estos años. Nunca dejé de pensar en ti ni un solo día. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo silencioso y suave al mismo tiempo. Me quedé sin palabras. El dolor que sentía por haberlo perdido era el mismo que él cargaba por nunca haberme tenido. 2 desconocidos, unidos por una ausencia compartida. Me contó que intentó acercarse, que escribió, que buscó, pero mi madre fue inflexible. Dijo que él era pobre, sin futuro, y que no aceptaría ese vínculo. Él respetó. Nunca quiso conflicto. Prefirió quedarse cerca, esperando un día que tal vez nunca llegaría. Y hoy, estás aquí, dijo él, con los ojos llenos de lágrimas. Y no pude contener el llanto. Lloré como hacía años no lloraba. No de rabia, sino de alivio, de dolor, de nostalgia por algo que nunca tuve. Él me abrazó, y ese abrazo parecía haber atravesado décadas. Era fuerte, cálido, real. Me sentía pequeña en los brazos de ese hombre, pero también acogida, entera. Como si, por un momento, el tiempo se hubiera detenido solo para permitirnos vivir eso. Ninguna explicación racional daba cuenta de lo que sentíamos. Era emoción pura, cruda, que nos unía de forma inquebrantable. Nos quedamos allí mucho tiempo, en silencio, solo sintiendo. Él pidió perdón, y yo también lo hice. Perdoné a mi madre en silencio, tratando de entender sus decisiones. Pero, sobre todo, me perdoné a mí misma por haber ignorado durante tanto tiempo el vacío que gritaba dentro de mí. Ahora tenía nombre, rostro, voz. Y yo tenía algo que nunca imaginé, la oportunidad de reconstruir una parte perdida de mi historia. Era el comienzo de algo nuevo, aunque tardío. Y eso lo cambiaría todo. Después de ese día, todo comenzó a tener un nuevo sentido. Levantarme temprano, caminar por la propiedad, sentarme con él a conversar, eran gestos simples,
pero llenos de significado. Comencé a ver belleza en cosas que antes pasaban desapercibidas. Los sonidos de la naturaleza, el olor de la tierra, el silencio entre una palabra y otra. Cada instante a su lado era una oportunidad de aprender, de escuchar historias, de recuperar el tiempo que la vida nos quitó. Era como si estuviera conociéndome a mí misma por primera vez, de la mano de quien me dio origen. Él me contaba sobre los días de lluvia, las cosechas difíciles, las pequeñas victorias de la vida en el campo. Hablaba con humildad y sabiduría, como quien aprendió más con las pérdidas que con las ganancias. Yo lo escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle, como si cada palabra llenara una laguna dentro de mí. Descubrí que tenía una forma de mirar el mundo que yo nunca conocí. Una mirada calma, paciente, llena de aceptación. Era lo opuesto a la mía. Y tal vez era exactamente lo que yo necesitaba. Comenzamos a crear pequeños rituales. El desayuno juntos, las caminatas al atardecer, los momentos de silencio compartido. No hablábamos del tiempo perdido con pesar, sino del tiempo presente con gratitud. Él nunca se quejó de lo que no tuvo. Al contrario, parecía agradecido por al fin tener la oportunidad de llamarme hija, aunque sin decirlo en voz alta. Yo tampoco necesitaba escuchar esa palabra. Lo sentía en la manera en que él cuidaba de mí, en la forma en que me miraba, como si quisiera memorizar cada instante a mi lado. Algunas veces, lo observaba sin que él lo notara. Veía en él rasgos míos, gestos similares, manías que nunca supe de dónde venían. Era extraño y hermoso al mismo tiempo. Era como encontrar una parte perdida de mí misma reflejada en otra persona. Él me hacía sentir segura de una manera nueva. No por la fuerza ni por el poder, sino por la presencia. Una presencia silenciosa, firme, que me decía, no estás sola. Y por primera vez, realmente lo creía. Mi antigua vida parecía lejana. Las reuniones, los contratos, las metas, todo había perdido el brillo. Empecé a replantear prioridades, a escuchar mi cuerpo y mi corazón. Ya no sentía prisa. Ese ritmo calmo y sincero me transformaba. Empecé a escribir, a registrar las conversaciones, a guardar recuerdos. Quería preservar cada detalle, cada mirada, cada risa. Sabía que el tiempo no vuelve, pero lo que construimos a partir de entonces sería eterno dentro de mí. Era un nuevo comienzo, aunque tardío, y yo estaba entera en él. Él me enseñó algo que nadie antes había logrado, que el amor no necesita grandes gestos para ser verdadero, que el vínculo entre padre e hija puede existir incluso después de tantos años, siempre que haya entrega. Y los dos nos entregamos, sin culpa, sin prisa, sin exigencias, solo con el deseo sincero de estar juntos. Cada día a su lado era un regalo, y yo me sentía, por fin, en casa, no en un lugar, sino en alguien. Con el tiempo, entendí que el perdón no es un regalo que damos al otro, sino algo que nos ofrecemos a nosotros mismos. Cargué rabia hacia mi madre durante tantos años, incluso sin darme cuenta. Cuando descubrí la verdad, esa rabia se intensificó, como si ella me hubiera robado algo precioso. Pero, poco a poco, fui comprendiendo que ella también actuó movida por el miedo. Miedo a equivocarse, a sufrir, a repetir historias que tal vez ella misma había vivido. Y, en esa comprensión, nació el perdón. No un perdón inmediato, sino construido día tras día. Escribí una carta para ella, aunque ya no estuviera aquí para leerla. En ella, conté todo lo que descubrí, todo lo que sentí, todo lo que viví a su lado. Conté sobre el dolor de la ausencia, pero también sobre la belleza del reencuentro. Le dije que la perdonaba, que entendía sus decisiones, aunque no estuviera de acuerdo con todas. Al terminar, lloré en silencio. No de dolor, sino de liberación. Era como si, finalmente, el peso que cargué durante tantos años se deslizara por mis hombros. Y, en ese instante, supe que estaba lista para seguir en paz. Mi vida cambió de forma profunda, pero no visible a los ojos del mundo. Sigo siendo la misma mujer fuerte, determinada, pero ahora cargo algo nuevo, ligereza. Ligereza de saber quién soy, de dónde vengo, y porque siempre sentí aquel vacío. Ya no existe más. En su lugar, hay recuerdos, historias, abrazos y sonrisas que reconstruyeron mi alma. Mi padre, con su simplicidad y silencio, me dio un regalo que el dinero jamás podría comprar: pertenencia. Y eso vale más que cualquier fortuna. Decidí compartir mi historia porque sé que muchas personas cargan dolores parecidos. Ausencias que nunca fueron explicadas, silencios que duelen más que palabras duras.
Sé que no todos tendrán la oportunidad de reencontrar a quien fue perdido. Pero creo que siempre es posible encontrar un camino hacia el perdón. Y que, muchas veces, es en ese camino donde ocurre la sanación. Hablar de todo esto me liberó. Y espero que, al escuchar mi voz, otras personas también encuentren fuerza para buscar sus verdades. Hoy, sigo visitando la propiedad con frecuencia. Se ha convertido en más que un pedazo de tierra. Es un símbolo de reencuentro, de recomienzo. A veces, me siento en el banco bajo el árbol donde todo comenzó y simplemente me quedo en silencio. Siento el viento, escucho los pájaros, y recuerdo todo lo que viví allí. Mi padre ya no es solo una ausencia. Es presencia. Presencia en mi historia, en mi corazón, en la forma en que veo la vida ahora. Y, aunque el tiempo sea corto, cada segundo con él ha sido completo. Si pudiera volver en el tiempo, no cambiaría el pasado. Él me trajo hasta aquí. Me enseñó sobre pérdida, dolor, amor y reconciliación. Hoy, puedo decir que soy una mujer completa. No por todo lo que conquisté, sino por todo lo que logré sentir, perdonar y reconstruir. El vacío que me acompañó durante tanto tiempo finalmente se transformó en algo hermoso, esperanza. Esperanza de que, incluso en historias partidas, aún podemos encontrar finales llenos de amor.